cuello de botella es una de las mayores preocupaciones para muchos a la hora de armar su PC, y es que todos oímos por montones cuando vamos a montarnos nuestra PC gamer que no pongamos esta tarjeta gráfica que puede darnos cuello de botella, que si el puerto PCI, que si es una APU, que esto y lo otro. Y de hecho el cuello de botella no es tan así y muchos están exagerando con este tema. Incluso en internet la mayoría de calculadoras de cuellos de botella te están mintiendo y están realmente mal. Pero antes de entender por qué las calculadoras de cuello de botella de internet están mal y cómo hacerlo correctamente, un mensaje de nuestro patrocinador. Algo que realmente me disgusta de un PC nuevo o cuando lo acabas de formatear es que te aparezca esta horrenda marca de aquí abajo y tener que pagar con medio riñón para poder tener Office de manera legal. Pero una alternativa a esto va a ser MyKeyShop. Es una página de venta de claves OEM, es decir, claves que están hechas para fabricantes que van a estar ligadas a la placa y al procesador. Es decir, que si cambias alguna de estas dos, pues la clave se va a desactivar. Solo es entrar a la página que te voy a dejar abajo en la descripción, comprar una clave de Windows, las cuales son totalmente actualizables. Además, si una clave de Windows es bastante económica por tan solo 14 euros, con mi código de descuento QUITA, todo en mayúscula, vas a tener un 55% de descuento, quedando en una clave mucho más económica. El siguiente paso es simplemente introducir el código que te envían y listo, tienes Windows activado. Muchas gracias a MyKeyShop por patrocinar este video y podemos continuar. Para entrar en este tema tenemos que saber qué es un cuello de botella. Para explicarlo de una manera muy sencilla, imagina que tienes un equipo donde todos los componentes deberían trabajar juntos de una manera eficaz. Si uno de estos componentes es significativamente más lento o menos capaz que los otros, ese componente se convierte en el cuello de botella, limitando el rendimiento general del sistema. Para ilustrarte esto, imagínalo así como que el procesador quiere estallar porque la tarjeta gráfica está demandando un montón de datos que simplemente no puede entregar por su potencia, haciendo que la tarjeta gráfica nunca sea capaz de dar su 100% de rendimiento, ya que para eso tendríamos que tener un CPU mucho mejor. Entonces el CPU se estresa y se ralentiza todo el sistema, mientras que la tarjeta gráfica está tranquila. Y aunque no siempre la GPU tiene que estar al 100% de uso jugando, puede oscilar entre un 70% y en otro momento saltar al 100% de uso. Lo apropiado sería encontrar el equilibrio entre que el CPU tenga un buen uso y la GPU igualmente, porque de manera que tenemos cuello de botella con un procesador débil, también podríamos tener un cuello de botella inverso, es decir, que la gráfica sea la que esté estresada y el CPU en un uso bastante bajo, así que ni mucho ni poco. La idea es tener un ensamble que sea equilibrado. Normalmente cuando la gente no tiene idea del tema y quiere calcular el cuello de botella, se dirige a internet a las famosas calculadoras de cuello de botellas y vámonos a una página bastante popular, la calculadora de cuellos de botella de PCBuild. Elijamos un procesador bastante popular y potente para la actualidad, el Ryzen 5 5600X, junto a una de las mejores gráficas para 1080p que tenemos en el momento, que sería la RTX 4060 de PC. Si ponemos toda esta configuración para tareas generales en una resolución de 1080p, nos saltaría que tenemos un 22,7% de cuello de botella, lo cual es un despropósito, y muchos de ustedes tienen esta configuración y saben que no va así, que no hay cuello de botella. La página menciona que el 5600X es un procesador demasiado débil para la RTX 4060, pero encima al lado nos muestra un apartado de configuraciones populares y nos muestra algunas un poco más desbalanceadas, como juntar un Ryzen 7 7800X3D, uno de los mejores procesadores para gamer actualmente, que podría competir directamente con el i9 14900K, junto a una gráfica de entrada para 1080p como la RTX 4060. O sea que según esta página, el Ryzen 5 5600X junto a la RTX 4060 en un juego que sea relativamente demandante, quiere decir que la gráfica no aguantaría ni pasaría el 78% del uso. Cualquiera que tenga al menos un poco de noción sobre el tema de hardware sabe que esto es completamente falso. El problema de esta página, y a pesar de ser la más popular, es que no tiene ningún tipo de calculadora adentro, ni ningún tipo de lista de componentes, potencia, etc. Lo que tiene esta página es un registro de todos los CPUs, desde el más potente al menos potente, y en base a esto te dirá que tienes un cuello de botella. Para explicarme un poco mejor, que puede sonar un poco enredado, el tope de gama actualmente sería el i9 14900K. La calculadora, luego de analizarlo, dice que todo lo que esté por debajo de este procesador va a generar un cuello de botella, ya que asume que tiene menos potencia. Entonces, sin calcular nada, te va a decir directamente que el siguiente CPU, un i7 14700K, al ser menos potente que un 14900K, asume que tendría cuello de botella con cualquier GPU, ya que este i7 tendría un menor IPC, menores núcleos, menor cantidad de frecuencia, etc. Lo cual pues tiene sentido porque tendríamos un poco menos de FPS, pero eso no significa tener cuello de botella.
y así haría ascendentemente con todos los procesadores. Y ya cuando llegamos a un CPU como un i5 12400F junto a la RTX 4060, nos salta que tenemos un 25.5% de cuello de botella. Y esto no es un cuello de botella, es un procesador simplemente con características menores a todos los competidores que estén por encima de la lista que maneja esta página. De forma precisa no tendría como saber en qué se basan para hacer toda esta lista de CPUs. Les escribí un correo preguntándoles información, pero luego de una semana no tuve respuesta. Asumo que lo hacen por medio de benchmark un poco más injustos, ya que no son benchmark basados en gaming sino en la potencia del CPU. Los benchmark que son basados en CPU pues exprimen todos los núcleos y no son testeados en juegos. Entonces al ver en Cinebench que la diferencia entre procesadores entre un CPU y el otro es de un 40%, la página haría el cálculo en base a esta diferencia en el benchmark, lo cual es injusto entre comparativas de CPUs, ya que sabemos que en gaming no se aprovechan más de 4 a 8 núcleos y muy pocos son los juegos que aprovechan 8 núcleos. Y por esto mismo son injustos los benchmark y todo salta que tiene cuello de botella, ya que se basa en la cantidad de núcleos, frecuencia, etc., en vez de hacer simplemente los test en los juegos más populares. Esto pasaría igualmente en un futuro. Si volvemos al ejemplo anterior donde mencionamos que el 14900K es el tope de la lista actualmente, a un futuro cuando tengamos un 15900K, el 14900K pasaría a tener cuello de botella con otros GPUs al rendir menos. Y por esto mismo no es recomendable ir a ninguna de estas páginas, ya que hace que muchos se sientan inconformes con sus equipos actuales o no sepan cómo montarse una PC correctamente, o les haga sentir el afán de que tienen que actualizar porque tienen cuello de botella. Las páginas simplemente están dando resultados erróneos. El cuello de botella no es malo ni preocupante siempre tendremos un componente que limite uno al otro de alguna manera. Un CPU como el 5800X o un i5 12400 puede con GPUs demandantes como una 4080 sin problema alguno. Y sí, que si acompañas una 4080 con un i9 14900K tendríamos un poco más de rendimiento, pero esto no quiere decir que tengamos cuello de botella con un i5 12400. El concepto de cuello de botella a menudo se malinterpreta y exagera muchísimo. En realidad los cuellos de botella son prácticamente inevitables en cualquier sistema de PC. Siempre habrá un componente que limite en algún grado el rendimiento del sistema, ya que cada componente tiene diferentes capacidades y especificaciones. Incluso las PCs más caras y balanceadas pueden experimentar cuellos de botellas en ciertas aplicaciones o juegos. Es importante que comprendan que tener cuellos de botella es una consecuencia natural del diseño y fabricación del hardware. Por lo tanto, es normal que en algún momento un componente funcione más lento que los otros, impidiendo que el sistema alcance su máximo rendimiento teórico. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos cuellos de botella ni siquiera son perceptibles. De hecho, en algunos casos los cuellos de botella pueden ser utilizados estratégicamente. Por ejemplo, si planeas actualizar tu sistema en el futuro, podrías invertir más en tu presupuesto en un componente ahora y equilibrarlo con otro más adelante. Esto te permitiría aprovechar ofertas y disfrutar de un buen rendimiento desde el principio. Por ejemplo, podrías comprar una tarjeta gráfica de alta gama y usarla con un procesador un poco más económico, con la intención de actualizar este CPU a futuro y aguantarse que tengas un uso menor de la GPU y mayor del CPU durante un poco periodo de tiempo, pero igual esos 10 FPS de diferencia no van a acabar contigo ni tampoco se van a notar muchísimo. Incluso las PCs más caras y balanceadas tienen cuellos de botella en ciertas aplicaciones o juegos. La clave está en saber cómo manejar estas limitaciones para maximizar el rendimiento de todo tu sistema. En resumen, los cuellos de botella son una parte inevitable en cualquier sistema de PC y las páginas simplemente están mintiendo y desinformando. No te fíes 100% de lo que dicen en internet. Muchas gracias por acompañarme hasta esta parte del video. Si te ha gustado el video, recuerda que puedes dejar tu like, comentario y suscripción, ya que no eres consciente de lo mucho que me ayudas. Además, esto hace que el algoritmo de YouTube se ponga contento y recomienda este video mucho más. Te recuerdo que en la parte de abajo en la descripción puedes encontrar mi Instagram, donde estoy resolviendo dudas sobre PC Gaming a todos los que tengan problemas a la hora de montar su PC. Dejo estos dos videos por aquí arriba para que veas aún más de mi contenido. Y sin nada más que agregar, nos vemos.